Bien, último tramo de Entre Líneas. Amigos, hace una semana que, entre otras cosas, estuvo pautada por ciertas desavenencias entre el ministro y el viceministro de Salud Pública. Ustedes saben, Jorge Venegas y Leonel Brioso, que incluso ha tenido una participación lateral del expresidente Tabaré Vázquez. Bueno, sobre esto ha trabajado Nicolás Núñez. A ver, Nico. Bueno, de alguna manera nos salvamos del piquito entre Brioso y Venegas, pero lo cierto es que las desavenencias, los encuentros entre el titular de la cartera del Ministerio de Salud Pública y su viceministro son inocultables. El martes, en la comisión del Senado, en la comisión de Salud de la Cámara Alta, estaba convocado el ministro de Salud, Jorge Venegas. El mismo martes se avisa por parte de la Secretaría del Ministro que él no iba a concurrir y que el que concurre es Leonel Brioso. Claramente, el día martes, Brioso expresa, y va a constar en actas obviamente, que él está en contra de la vacunación contra el HPV o contra el cáncer de cuello de útero hasta tanto no se den ciertas circunstancias. Todo eso cambió en cuestión de horas y hay quienes dicen que en realidad lo que jugó fue el factor Vázquez, que ya estaba negociando con Venegas sin que Brioso estuviera enterado acerca de las modificaciones y de cierta postura distinta que iba a tener el gobierno para el año 2013. Claro, la especulación es bien clara. Ingresó a escena el doctor Tabaré Vázquez y de alguna manera ordenó modificar esa postura que estaba teniendo el viceministro de Salud Pública, ¿no? Claro, incluso hay quienes dicen que Venegas no va a la Comisión de Salud del Senado, entre otras cosas porque ya tenía acordado ese cambio de posición, ese viraje en la idea que tenía el Poder Ejecutivo entre lo anunciado la semana anterior, por decir algo, y lo que sucedió esta semana. Vale la pena recordar que el lunes apareció Tabaré Vázquez en el medio de un homenaje justamente a opinar sobre este asunto, consultado por la prensa. Hay también una aparición pública en la prensa de Tabaré Vázquez. Después el martes se da esta instancia que yo digo parlamentaria y el miércoles es cuando aparece el definitivo cambio y la intención de vacunar a partir del año 2013. Claro, y hay un dato que no es menor y es el rol que eventualmente está jugando la ex ministra de Salud Pública, la doctora María Julia Muñoz. Ustedes saben, de hace un tiempo ya directora del Instituto del Cáncer, ¿no? Claro, es un nombre que no se menciona mucho, no aparece demasiado en las luminarias de la prensa, pero a mí me dicen que en este tema de la vacuna ha jugado un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la ex ministra de Salud Pública, una de las personas más allegadas a Tabaré Vázquez, por cierto, preside el Instituto del Cáncer, que es un organismo asesor en torno a este asunto del Ministerio de Salud Pública. Si bien la decisión política la toma el Ministerio de Salud Pública, se basa y fundamenta mucho su sustento en el diagnóstico que hace el Instituto del Cáncer. A mí lo que me dicen es que obviamente a instancias de Tabaré Vázquez, Venegas termina dando la potestad a María Julia Muñoz de definir cómo va a ser el calendario del cronograma y se intentó dejar no muy mal parada la posición de Brioso, que claramente durante la semana tuvo que acomodar lo que había sido su aparición del día martes, incluso lo que conversaba contigo el miércoles de mañana en Radio Carve. Lo cierto es que hubo que acomodar un poco el escenario en esa conferencia de prensa que hubo en el Frente Amplio, pero claramente lo que hubo fue un cambio de postura en el cual jugó mucho la llamada de Vázquez, la conversación con Venegas y el rol que ha desempeñado María Julia Muñoz. Bien, amigos, en el final algo que les decíamos en el arranque. Hay un ministro de Estado que ha amenazado con renunciar. Se trata del titular de Interior, Eduardo Bonomi, que ha dicho que si no se aprueban rápidamente las medidas que el gobierno elevó al Parlamento en materia de seguridad, él se va de la Secretaría de Estado. Es una información que tiene para nosotros Lorelei Crossi. Bueno, así es, Alfredo. El condicionamiento del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, lo realizó esta semana a raíz de las diferencias que se generaron dentro del espacio 609 para aprobar las medidas promovidas por el gobierno en materia de seguridad. El ministro hizo hincapié en la actitud que han tenido la senadora Constanza Moreira, que ha objetado los contenidos del proyecto que tiene que ver con el aumento al tráfico de pasta base y ha dilatado hasta ahora la Comisión Especial del Frente Amplio su tratamiento. A su vez, también integrantes del PVP que objetaron también esta propuesta de aumentar las medidas para quien se encargan del narcomenudeo, y a raíz de eso Bonomi hizo un planteo muy fuerte en el secretariado del MPP al señalar que no podía ser que su propio grupo político fuera el que pusiera este tipo de trabas y que por eso estaba dispuesto a dejar su cargo si no se aprobaban las medidas. Claro, una advertencia que por lo que sabemos incluso la reiteró hoy mismo, hoy viernes en la reunión con la bancada de Espacio 609. Así es, porque a instancias del propio ministro del Interior, senadores y diputados de todos los grupos que integran el Espacio 609 se reunieron hoy para analizar todo el paquete de medidas, no solamente estos dos proyectos que están, el de violencia a las víctimas, sino también todo el paquete que el gobierno presentó
con las 15 medidas en el marco del documento por la vida y por la convivencia. La idea es que en esta reunión que se realizó hoy, bueno, cada uno pudiera plantear sus objeciones y en caso de que se mantuvieran las observaciones a los proyectos, bueno, el MPP tenía decidido que los aliados en el momento de la votación dejaran sus bancas para que sean ocupadas por suplentes del MPP para asegurarse los votos. Claro, y hay algo que está bastante claro en cuanto a plazos, en cuanto a términos. El gobierno quiere que ya la próxima semana, por lo menos 2 proyectos, estos que mencionábamos recién, estén aprobados, el del narcomenudeo y también el del Fondo para las Víctimas, ¿verdad? Sí, a su vez quieren que en 15 días más o menos, en el mes de septiembre, ya se comience a tratar lo que tiene que ver con los adictos a la pasta base, el tema de la internación compulsiva y también las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, que también son 2 proyectos que han tenido la resistencia por parte de Constanza Moreira y también por parte de integrantes del PVP. Claro, incluso esto hace pensar un poco más allá al Espacio 609 o al MPP a la hora de la conformación de las listas para el 2014. No quieren que se repita el episodio de Sarabia, que se fue, pero también se llevó a la banca. Y esta diferencia con Constanza Moreira son elementos que están tallando a la hora de, bueno, empezar a definir la lista para el 2014, ¿no? Sí, a diferencia de lo que ha sido la actitud del MPP en otras elecciones, donde ellos han tenido un criterio muy generoso según sus propias expresiones. En esta instancia, luego de la experiencia de Sarabia, como tú decías, también la actitud de la politóloga Constanza Moreira, que es una aliada al sector, pero que ha objetado muchas de las medidas que se llevan adelante, consideran que, bueno, que tiene que cambiar radicalmente la estrategia en cuanto a la composición de las listas, más allá de que estén de acuerdo con generar un nuevo bloque dentro del propio Frente Amplio y mantener el espacio 609, pero no ceder tantos espacios a dirigentes que no le van a asegurar luego la gobernabilidad como ha pasado hasta ahora. Así las cosas. Amigos, hasta aquí llegamos y nos vamos. Es con muchísimo gusto que, como siempre, los invitamos para la próxima semana, el viernes, aquí a las 21:30. Que tengan una buena semana, que pasen muy bien. Chau, chau.